Imagina que necesitas miles o millones de soldados porque quieres construir un ejército inmenso para conquistar la galaxia. En Star Wars, los soldados imperiales, ¿cómo fueron creados? Utilizaron la clonación, recurrieron a un prototipo y lo clonaron de forma eficiente y consistente. El patrón prototype en software nos permite hacer lo mismo, nos permite coger un objeto previamente configurado y clonarlo de manera indefinida, evitando el sobrecoste de crear todas esas instancias, todos esos objetos desde cero. Déjame que te cuente los secretos del patrón prototype y de la clonación en software. Hoy hablamos del patrón prototype, un patrón creacional que nos permite duplicar objetos de manera eficiente y flexible, evitando crear nuevas instancias desde cero. El objetivo es clonar objetos y crear variaciones de forma rápida. Mira este diseño. Tenemos un army que nos permite crear un soldado. Esto introduce tres problemas principales: el coste de configurar cada soldado desde cero, la falta de consistencia porque vamos a depender de configuraciones manuales, y la duplicación de la lógica para soldados con atributos similares, ¿vale? Aquí la clase Soldier contiene propiedades como name, rank, weapon, nombre, rango, arma, ¿vale? Y métodos como train y equip. Al final hay un coste, cada soldado debe configurarse desde cero. Hay una falta de consistencia porque la configuración manual introduce o puede introducir errores humanos, ¿vale? Y puede generar soldados inconsistentes. Y una repetición innecesaria, porque deberíamos o tendríamos que duplicar la ejecución de ciertas lógicas, como entrenar a los soldados. Entonces, aquí el ejemplo es claro: si todo el tema de la inicialización de cada soldado es costoso, pero además si queremos inicializar 100 soldados, pues tenemos que ejecutar todo esto 100 veces. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues definimos un soldado base con atributos y habilidades características, ¿vale? Tenemos la clase Soldier, que es nuestra clase base, con nombre, rango, armas, etcétera. Y tiene su método clon. Además tenemos nuestro soldado prototipo, ¿vale? Que es Boba Fett. En el ejemplo de Star Wars fue el soldado original del que se crearon el resto de copias. ¿Cómo lo hicieron? Pues probablemente hicieron una o varias copias de Boba Fett, se las quedaron, y a partir de esas copias, esos primeros Stormtroopers fueron evolucionando y generando pues soldados de infantería, entrenando capitanes y clonando capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto Boba Fett como los Stormtroopers son prototipos que implementan el método clon, es decir, para cada uno de estos prototipos los puedo clonar, puedo encargarme de modificar y preparar uno de ellos, entrenarlo, armarlo, nombrarlo como yo quiera y luego clonarlo 1000 o millones de veces. ¿Vale? De eso se trata. La estructura del patrón prototype, generalmente es esto. Tengo un cliente que quiere realizar una operación y va a usar un prototipo. Es decir, el cliente no depende del tipo concreto del soldado, ¿vale? En este caso de la guerra, o del tipo concreto del objeto que va a usar. Y vamos a tener una serie de prototipos concretos que implementan todos, puesto que heredan de prototype del método clone. Entonces, si hablamos de formularios, pues voy configurando mi formulario, y si quiero clonar ese formulario, ¡pum!, lo clono. Al final, el cliente interactúa únicamente con el prototype, lo que permite que podamos añadir nuevos tipos de prototipos. Es muy abierto, muy flexible y computacionalmente es eficiente, porque nos ahorramos todo ese proceso de entrenar o todas esas fases manuales cuando son repetitivas. Eh, lo que he dicho, pues tenemos el método clon, el prototipo concreto y el cliente usa prototipos. Bien, ¿cómo se implementa esto? Muy sencillo. Además lo tenéis en el repositorio, ahora os doy la URL. Tenemos un prototipo que devuelve un clon de tipo y prototype. Tenemos un prototipo concreto que implementa ese método, ¿vale? Y bueno, pues en nuestro programa podemos crear un primer objeto, trabajar con él, luego clonarlo, decir, oye, el primer clon es el prototipo 1.clon, y trabajar con él, y podemos crear otro prototipo y clonarlo, y así pues podemos ir teniendo diferentes tipos de objetos y clonarlos, o desde 1 hasta 1 millón, prototipo 1.clon, los meto en un array, y si fueran, no lo sé, puntos en un juego, o estrellas moviéndose, no lo sé, pues creas uno
Lo clonas 1000 veces y lo utilizas. ¿Cuándo usar este patrón? Bueno, en modelos 3D. Ya me he adelantado en el ejemplo anterior, cuando tienes simulaciones, cuando tienes configuraciones extensas, el prototipo, el prototype, ahorra tiempo y recursos al evitar crear desde cero. Creo uno, clono 1000 veces y utilizo. Cuando hay una personalización rápida a partir de un objeto base, ¿vale? Yo lo personalizo y luego pues duplico y ajusto sin alterar el original. Es decir, en un sistema puedo tener un template, clonarlo, adaptarlo y personalizarlo haciendo cosas sobre ese template y guardarlo para mí, ¿vale? O puedo evitar depender de clases concretas. El cliente trabaja con una interfaz común. Como habéis visto, el cliente depende de la abstracción del ePrototype, no depende de las implementaciones concretas. Esto simplifica el código, lo hace más flexible y nos permite bueno, pues, mejorar, adaptar, etc. ¿Cuándo uno usar este patrón? Si los objetos son simples, no necesitas la complejidad de prototype. Como siempre, ¿para qué vamos a matar moscas a cañonazos? ¿Vale? Crear números, crear strings, pues no vamos a utilizar un prototype. Si no necesitas copiar configuraciones, ¿vale? Si los objetos son únicos, son irrepetibles, no necesitas prototype. O si la creación directa es más eficiente, porque, por ejemplo, puede ser innecesario para crear objetos livianos. Lo mismo que te he dicho antes, crear una instancia nueva de una string o de un objeto muy pequeño, pues no tiene sentido usar un prototype. Si hablamos de un objeto complejo que además tiene muchos pasos manuales, etcétera, pues sí, démosle al usuario, a nuestro cliente, la opción de poder clonar ese objeto y utilizarlo más tarde para personalizarlo. ¿Ventajas y desventajas? Pues es rápido para duplicar objetos complejos, es ideal para configuraciones o estados iniciales predefinidos y desacopla al cliente de las clases concretas. ¿Desventajas? Puede ser confuso con objetos profundamente anidados, ¿vale? Si tienes una estructura brutalmente grande, clonar estructuras complejas, pues puede generar dependencias inesperadas, ¿vale? Por ejemplo, que tengas una copia incompleta porque, no lo sé, puede haber dependencias cruzadas o el árbol, la jerarquía del objeto no se ha clonado bien, ¿vale? Hay que ser muy meticuloso a la hora de implementar la clonación o el método clon en un objeto que tiene una estructura jerárquica muy grande. No sé si me explico, ¿vale? Un árbol con nodos, pues clonar todo el árbol, pues es sencillo porque se implementa nodo a nodo cada árbol, pero cuando tienes una estructura jerárquica con muchos hijos y muchas clases anidadas, puede ser complejo, ¿vale? Y requiere que las clases implementen específicamente el método clon y quizá no todas las clases estén preparadas para ser clonadas, para soportar la clonación, es decir, podría suponer un trabajo adicional al desarrollador. Como siempre, mantengamos nuestros diseños simples. Si te has visto en la tesitura de tener que ejecutar trabajo manual y repetir porque quieres crear plantillas, etcétera, probablemente el patrón de diseño prototype sea tu solución y como ves es muy sencillo de implementar. Si lo comparamos con otros patrones, si lo comparamos por ejemplo con Singleton, en Prototype estamos clonando y en Singleton tenemos una instancia única. No tiene nada que ver, ¿vale? Pero es otro de los patrones que tenemos creacionales. Yo quería ponerlo aquí. El patrón Singleton te lo dejo en un vídeo aquí arriba, en el enlace. Si lo comparamos con Factory Method, al final con Prototype clonamos basándonos en prototipos, ¿vale? Y Factory Method se centra en la creación de nuevos objetos a partir de una lógica específica. Puedes ver el ejemplo con la heladería y los helados en cono, en copa o en vaso, también en un enlace aquí. Y si lo comparamos con Abstract Factory, con Prototype clonamos basándonos en prototipos y en Abstract Factory hacemos una creación desde cero de familias de objetos. No tiene nada que ver. Al final, la magia de la creación de objetos nos la dividimos entre Singleton, Prototype, Factory Method y Abstract Factory. Por cierto, aquí hay una errata. Aquí debería ser Prototype versus Abstract Factory. No voy a volver a grabar el vídeo de nuevo. En resumen, ¿qué es? Prototype es un enfoque eficiente para crear nuevos objetos duplicando una instancia existente, en lugar de construirla desde cero y configurarla desde cero. Esto reduce el coste y simplifica el proceso. ¿Cuándo usarlo? Cuando la
creación y la adaptación es costosa. Si necesitas replicar configuraciones complejas o inicializar el objeto con atributos personalizados o tiene un coste computacional alto. Beneficio clave. Bueno, el beneficio más claro es que puedes duplicar sin preocuparte por los detalles específicos o internos del objeto, ¿vale? Esto promueve el desacoplamiento, la reutilización, etcétera, etcétera, etcétera. Prototype en la vida real. Pues mira, imagínate un sistema donde los formularios se pueden configurar y puedes configurar muchos formularios complejos, ¿vale? Al final, si el usuario puede guardar formularios, pues muy probablemente quiera guardar una plantilla y duplicar, es decir, crear un clon para personalizar una nueva y crear una nueva. Clonación de objetos de datos. Tú imagina una aplicación que maneja grandes cantidades de datos y que necesitas copiar un objeto con configuraciones o atributos similares. Pues Prototype es tu patrón ideal, ¿vale? Porque no tienes que hacerlo todo y no impactas en el rendimiento. Si tienes configuraciones predefinidas en un sistema de diseño, como yo que sé, las utilizadas en una interfaz gráfica, en un GIMP o pues al final puedes tener un botón específico y usar Prototype para clonar esas configuraciones. O creación de instancias preconfiguradas en juegos. Instancias de un soldado imperial o uno de tus personajes favoritos. Al final creas la instancia, la personalizas cambiando características, como hacen los chavales en Roblox o lo que sea, y lo utilizas, guardas y usas. Si quieres ver ejemplos prácticos, hay una lista de reproducción con un patrón por minuto, ¿vale? Es muy sencillo, es pim pam pum. Y bueno, pues el código y más ejemplos los tienes en este repositorio de GitHub, en github.com juangcarmona/design patterns. Y como siempre, si quieres escuchar o ver más sobre diseño, arquitectura y desarrollo de software, aquí me tienes. Si te ha gustado el vídeo, haz like. Me encanta recibir comentarios, los contesto todo porque es lo que más me motiva a seguir creando contenido. Así que si te ha gustado o si no te ha gustado este vídeo, por favor déjame tu comentario y tu feedback. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.